Hola comunidad, espero que se encuentren muy bien. Estas historias que les vamos a narrar a continuación fueron compartidas en nuestro grupo de Facebook. Si gustan unirse, el link estará en la descripción. La bestia del metro. En el corazón de una bulliciosa y moderna gran ciudad, la leyenda antigua y tenebrosa proyectaba su sombra sobre los pasadizos del metro. Corría en el año 1943, en plena devastación de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decía que una línea del metro había sido clausurada debido a siniestros experimentados llevados a cabo por el ejército. Criaturas abominables, fruto de estos macabros ensayos, pululaban por las profundidades, aguardando en la penumbra a sus desprevenidas víctimas. Fue en ese contexto que un joven de espíritu temerario, cuya audacia desafiaba el sentido común, decidido a poner a prueba la veracidad de la leyenda. Armado con su cámara y portando un inquebrantable sentido de curiosidad, se aventuró en la boca del metro cerrado. El estruendo de los trenes que pasaban se desvaneció rápidamente, cediendo su lugar a un silencio omnísono que parecía asfixiar el aire. A medida que avanzaba hacia lo desconocido, el corazón del joven comenzó a palpitar más rápido. Los rumores se habían arraigado en su mente, y cada pequeño ruido se magnificaba en su imaginación. Murmullos, gemidos y gruñidos distantes lo acechaban, como si las sombras mismas estuvieran al acecho, guardando para devorar su valentía. A pesar del miedo que lo embargaba, el joven persistió, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Su cámara grababa sin cesar, capturando cada rincón oscuro y cada escalón descendente de la mazmorra subterránea. Pero entonces, en medio del silencio sepulcral, un ruido perturbador y grotesco resonó en los túneles. Un gemido, casi humano pero distorsionado y retorcido por la malicia, vibró en el aire. El corazón del joven se aceleró aún más mientras avanzaba cautelosamente. De repente, una sombra se movió en la penumbra y, antes de que pudiera reaccionar, algo grande y monstruoso se abalanzó sobre él. Dientes afilados brillaron en la oscuridad y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta mientras luchaba contra el horror que lo asaltaba. Al día siguiente, una conmoción recorrió la ciudad cuando interrumpió otra línea del metro. Una pasajera horrorizada descubrió un brazo cercenado y una pierna abandonada en el suelo, un siniestro rompecabezas que dejó una imaginación de pesadillas en su mente. La policía entró en acción, desentrañando los escalofriantes detalles que rodeaban la macabra escena. La investigación finalmente concluyó, confirmando los temores de muchos. Los restos mutilados pertenecían al joven intrépido que había desafiado la leyenda, cuyo destino había sido sellado en los túneles subterráneos del metro. La ciudad volvió a sus rutinas, pero el oscuro pasaje de la leyenda persistió, una advertencia siniestra de que algunas sombras nunca se desvanecen por completo y acechan en los rincones más oscuros, esperando para devorar la curiosidad imprudente. La mujer del espejo. Cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo comenzamos a experimentar algo extraño en nuestra casa. A menudo veíamos a la misma mujer, una figura rubia de cabello largo, siempre vestida con un vestido antiguo. Lo curioso es que la veíamos a la misma hora, entre las 2 y las 4 de la mañana, sentada en mi cama. A veces, incluso nos mirábamos en el espejo durante estos encuentros. Lo intrigante de esta experiencia era que si yo no la veía, mi hermana sí, y viceversa. Nunca coincidíamos en verla al mismo tiempo.
Durante el día, cuando estábamos solas en casa, los sonidos se desvanecían y la televisión se apagaba misteriosamente. Fue un periodo aterrador que duró aproximadamente 5 años. Sin embargo, un día, de repente, dejó de aparecer. Nos quedamos aliviadas, pero el misterio nunca se resolvió por completo. Fue años más tarde, cuando ya éramos adultos y estábamos participando en rituales de candomblé, que nos acercamos a una entidad espiritual. Esta entidad nos reveló que la mujer que habíamos visto en nuestra infancia estaba relacionada con un objeto que había estado en nuestra casa, y que en vida ella tenía un fuerte apego a ese objeto. Sin embargo, este objeto ya estaba roto. En ese momento nos miramos asustadas y dijimos al unísono: «El espejo». Era un antiguo espejo enmarcado que nuestra madre había comprado en una tienda de antigüedades. Un día, por accidente, una ventana se rompió y el espejo cayó al suelo, partiéndose por la mitad. Nuestra madre, que era muy apegada a las cosas, no quiso deshacerse de él de inmediato y lo mantuvo durante meses, mientras buscaba a alguien que pudiera restaurarlo. Por suerte, nunca encontró a nadie y finalmente se deshizo de él. Fue una extraña coincidencia que la mujer dejara de aparecerse al mismo tiempo que nuestra madre se deshizo del espejo roto. Desde entonces, la casa recuperó su tranquilidad y nosotros, la paz que tanto anhelábamos. La explicación de aquel misterio que nos persiguió durante nuestra infancia finalmente había salido a la luz, y con ella la liberación de un espíritu atormentado por un objeto roto. La muñeca Amari. Historia escrita por Bel Martínez. El link de su página estará en la descripción. Le compré una muñeca a mi hija en una venta de garaje. Con el tiempo desarrolló un apego especial hacia ella, lo cual me alegraba ya que le ayudaba a lidiar con la desaparición de su madre, María. No fue nada fácil para ambos. Ahora solo nos teníamos el uno al otro. Ella pasaba horas jugando con esa muñeca a la que llamaba Amari. Francamente, nunca presté mucha atención a cómo jugaba mi hija con esa muñeca. Yo estaba absorto en mis cosas. Como dije, no era fácil lidiar con esto, pero teníamos que seguir adelante. Una noche fui a decirle a mi hija que ya era hora de dormir y escuché que hablaba con la muñeca. Me extrañó un poco, ya que la habitación estaba a oscuras y mi hija le tenía miedo a la oscuridad. Mi hija decía: «No puedo hacer eso, no puedo quitarle la vida. Es el único papá que tengo, no puedo. Tampoco puedo abrir el gas porque huele muy feo y no me gusta». ¿Qué rayos? No sabía qué pensar, mucho menos qué hacer. Pasé gran parte de la noche pensando. A la mañana siguiente, al despertar, encontré a mi hija con una pala abrazando a la muñeca en el patio trasero. «Hija, ¿qué estás haciendo?» «Amari me dijo que escarbar aquí, que me sorprendería lo que iba a encontrar». «Basta ya, es hora de tirar esa muñeca, te estás comportando muy raro y no me gusta». «No, papá, es mi amiga, métete a la casa ahora». Por la tarde, después de dejar a mi hija con mi madre, fui a ver al padre Alfonso. El joven que estaba ahí me llevó hacia él. Le platiqué todo lo que había pasado, pensando que algo raro ocurría con esa muñeca. El padre Alfonso me dijo que tal vez solo era fruto de la imaginación de una niña, aunque sí me recomendó pasar más tiempo con ella. Claro, lo hice, pero en ocasiones me decía cosas que me costaba trabajo responderle. «Papá, ¿qué le pasó a mamá?» «Hija, María, tu mamá se fue al cielo. Tu mamá estaba enferma y ahora está en paz. Dice a Mari que sigue en casa». «Claro, hija, te cuida desde arriba». Lo dije sin mucho entusiasmo y con ansiedad. Su madre María había desaparecido. No sabía si nos había abandonado, pero un día regresé a casa después del trabajo y no estaba. No había ido por mi hija a la guardería y nadie sabía de su desfile. Levanté un reporte a las autoridades, pero nunca fue encontrado. La muñeca, desde que le empecé a prestar más atención, siento que me miraba, que me seguía con la mirada.
Aparecía en lugares extraños, dentro de mi armario o debajo de mi cama. Era algo extraño, sobre todo después de lo que había pasado. Traté de pensar que solamente era una pequeña paranoia y que simplemente mi hija, jugando con ella, la había dejado en esos lugares. Me di cuenta de que mi hija tenía moretones y rasguños, unos más recientes que otros, y le pregunté que cómo se los había hecho. Me contestó que jugando con Amari. Papá, Amari quiere jugar a la cuerda conmigo. Hija, no deberías jugar ya con Amari. Me está preocupando la manera en la que te relacionas con esa muñeca. Papá solo quiere jugar a la cuerda. Escuché sonar el teléfono y entré a la casa a contestar. Era el padre Alfonso. Oiga, ¿aún juega su hija con la muñeca? Claro, usted me dijo que no me preocupara, pero sí presto más atención a cómo juega con ella. De hecho, paso más tiempo con ella, pero las cosas no dejan de ser inusuales. Escúcheme, quítele la muñeca y venga a verme. Realmente hay algo raro con esa muñeca. Dejé caer el teléfono para salir corriendo hacia el patio donde mi hija jugaba. Se estaba ahorcando con la cuerda del columpio y la maldita muñeca recargada en el árbol, como si pudiera ver todo lo que estaba pasando. Logré salvar a mi hija y definitivamente le quité la muñeca de sus manos. Ella se negaba e hizo un berrinche enorme, pero me mantuve firme. Quería deshacerme de esa maldita muñeca, quemándola, pero había leído que al hacer eso, iba a liberar lo que fuera que tuviera dentro. Opté por dejarla dentro de una caja con candado, donde guardaba herramientas. Empezó a llover cuando me fui a dormir. Tuve pesadillas donde la muñeca trataba de apuñalarme, como si fuera Chucky. Desperté abruptamente y escuché correr a alguien. Pensé que algo se había metido. Fui rápidamente al cuarto de mi hija y la miré dormida plácidamente. Cerré la puerta con llave, me dispuse a averiguar qué estaba pasando. Revisé la casa por todas partes y al ver por la ventana que daba a la parte trasera, vi a la maldita muñeca junto a una pala y al lado de la pala un pozo que me invadió de ansiedad. Esto no puede ser, no. Agarré a la maldita muñeca y la tiré al pozo y le empecé a aventar tierra encima. Al terminar, me quedé de rodillas a orilla de lo que había sido un pozo cuando escuché una voz detrás mía. Mataste a tu mujer. Era la voz del padre, que por alguna razón no me sorprendió. Yo la amaba tanto, pero no había más que maldad en ella. De alguna manera lo hizo venir hasta aquí y de alguna manera le hizo creer que yo no soy más que un asesino. Ella no cambia ni estando muerta, maldita sea. ¿Qué fue lo que pasó? Yo la maté, la amaba, pero si se pudiera regresar el tiempo, la volvería a matar. Ella trataba de acabar con la vida de mi hija, infinitos intentos, intento tras intento, y yo no podía creer que hiciera eso. Jamás se había comportado así. Esa noche ella estaba con un cuchillo en mano. Trató de apuñalar a mi pequeña. Afortunadamente me di cuenta cuando se despertó por la noche. La detuve y la saqué del cuarto. Corrió hacia la cocina y tomó otro cuchillo. Trató de acuchillarme por interponerme entre mi hija y ella. La empujé y cayó. Al caer, se golpeó la nuca con la barra y murió. No podía dejar a mi hija a su suerte. Nadie la iba a cuidar como yo lo hago. Decidí enterrarla en el patio trasero. Fue una maldita tortura todo esto. Lo que descubrí es que la muñeca Amari es un anagrama de María, su esposa. Sí, comprenderá que tengo que llamar a la policía. Lo sé, haga lo que tenga que hacer, padre. La policía llegó a una casa vacía al mediodía del día siguiente. El padre desapareció junto con su hija y no volvieron a ser vistos. La casa quedó infestada de manifestaciones paranormales, demasiado violentas. Todos los que alguna vez habitaron ahí salieron corriendo, dejando todo atrás. La casa fue derrumbada y aún se escuchan gritos de odio por las noches.